Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola Cecilia, un gusto, muchas gracias. ¿Por qué no te presentas aquí para nuestro auditorio? Soy Víctor Hugo Robles, periodista comunitario y activista de la disidencia sexual, conocido como el Che de los gays. Conductor radial también. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu activismo? ¿En qué años más o menos? Bueno, yo diría que bien pequeño, porque antes de ingresar al movimiento de liberación homosexual móvil histórico, yo ya era ya un dirigente o ya estaba ya iniciando mis luchas en el ámbito social, político, incluso religioso. Me acuerdo acá en la iglesia, en el barrio, haber sido tío de colonias urbanas, de confirmación, de todos esos grupos que nacen en la iglesia católica. Mi activismo nació muy ligado a la iglesia del barrio, pero yo sentía que había algo que faltaba todavía ahí. Además, todo esto se daba en el proceso en que yo estaba reconociéndome, asumiéndose, como se llama, y ahí conocí al movimiento de liberación homosexual, aunque yo ya sabía de su existencia. Estamos hablando a principios de los 90. Mi querido amigo Víctor Parra, que era militante del Móvil, me había contado la existencia de este grupo y bueno, y se había comprometido en llevarme a las reuniones del Móvil, pero nunca me llevó hasta que yo me encontré ya directamente con el Móvil en una marcha de los derechos humanos el, en marzo del año 1992, que fue precisamente la primera aparición pública del Móvil. Me acuerdo que estaban todos con máscaras, todos vestidos de negro, con máscaras blancas, con un lienzo que decía por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual. Era una marcha de conmemoración de la entrega del informe RETIC. Entonces me sumé a la marcha del móvil sin máscara y nada. Había otra gente más que estaba también, que se habían sumado y que se habían encontrado con el móvil de sorpresa. Y después de eso pasó un tiempo más y ya comencé a militar en el móvil. Me acuerdo que mi primera reunión fue un 11 de septiembre del año 1992. Bueno, y ahí inicié ya mi activismo propiamente tal en el movimiento de liberación homosexual, asumiendo con el tiempo responsabilidades bien políticas trascendentes e importantes, como por ejemplo la creación, la animación del programa Triángulo Abierto, que fue el primer programa radial de homosexuales, lesbianas y trans en la desaparecida y feminista Radio Tierra. En mayo del año 93, el presidente Elwin dio una entrevista a La Nación, donde niega que exista discriminación contra los homosexuales. ¿Cuál fue la respuesta desde el activismo de aquel entonces? ¿Qué recuerdas tú? Sí, mira, más que una entrevista a la Nación, lo que ocurrió es que el presidente Elwin se fue de gira por Europa. Recordémonos que en los principios de los años 90 era el inicio de la transición a la democracia y la democracia chilena tenía que dar cuenta también a Europa de cuáles eran sus desafíos, cuáles eran sus limitaciones. Pinochet seguía siendo comandante en jefe del ejército, es decir, estábamos en presencia de una democracia parcial, de una democracia tutelada, de una democracia con cara de democracia, pero con cuerpo de dictadura todavía. Y entonces en Europa, me acuerdo muy bien, porque reporteamos y seguimos la noticia, en Dinamarca hubo una conferencia de prensa de Elwin con todos los reporteros europeos y ahí uno de ellos, bastante intrépido creo yo, le preguntó por las demandas de los homosexuales y por la situación de los homosexuales. Eso ocurría porque ya estaba activo el móvil, ya había hecho sus primeras declaraciones. Entiendo también que esto ocurrió el año 93, lo de Elwin. Entonces ya había ocurrido la primera marcha del móvil, era un grupo que estaba poco a poco teniendo presencia pública. Entonces el periodista recoge esta realidad, este contexto que ocurría en Chile y le pregunta a Elwin qué pasaba con la discriminación a los homosexuales en Chile. Entonces, Elwin, desinformado o más bien malintencionado, responde que no, que en Chile no son discriminados los homosexuales, que no existe discriminación. Por lo menos en términos institucionales, legales, él señalaba que no había discriminación.
desconociendo, por supuesto, la existencia del artículo 365, que penalizaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres, y lo más importante, desconociendo la realidad social y política, cultural, donde había y sigue habiendo una fuerte discriminación hacia la comunidad LGTBI. Yo me acuerdo que incluso después de esa declaración de Elwin, que salió en varios periódicos, por eso tú señalas La Nación, porque apareció bien destacado La Nación, eh, hubo una carta que le envió el móvil histórico, le envió a Elwin, haciéndole ver esta situación, haciéndole ver su ignorancia también como presidente de la República. Cuéntanos un poco del programa Triángulo Abierto. ¿Qué año empieza eso? Triángulo Abierto se inició el 15 de junio de 1993 por una invitación de la compañera feminista de la Radio Tierra, específicamente de Pía Mata y Perla Wilson. La Pía era la directora de la radio, entonces ellas estaban buscando integrar a distintas voces comunitarias a la programación de la radio y nos invitaron a hacer un piloto, a hacer 15 programas, creo que eran 15 programas, nos proponían hacer 15 programas, entonces como yo estudiaba periodismo en la Universidad Arci, se me encomendó a mí ser el conductor del programa, la radio puso a una conductora también, Soledad Sweet, me acuerdo, y que era una mujer heterosexual, encantadora, y bueno, se integró al equipo, armamos un equipo, se integró Juan Pablo Sutherland como editor, y yo como conductor. A mí se me ocurrió el nombre del programa porque era muy bonito esto de jugar con el triángulo que era el símbolo de los nazis en los campos de concentración, y además abierto porque lo que buscábamos era abrir la discusión a toda la comunidad. Eh, ¿Dónde estabas tú cuando te enteraste del incendio a la Disco Divine en Valparaíso, el año 93? Bueno, yo era dirigente del móvil en ese minuto. Me acuerdo que estábamos acá en Santiago y de muy temprano comenzaron a llegar las noticias de lo que estaba ocurriendo en Valparaíso. Nos juntamos con los activistas del móvil. Me acuerdo haber ido yo con Rolando Jiménez directamente a Valparaíso. Tiene que haber sido como horas después, porque me acuerdo que llegamos y todavía estaba cercado todo el sitio donde fue el incendio. Todavía salía humo incluso de las cenizas, de la madera quemada que quedaba. Entonces seguramente tiene que haber sido como en la mañana después, digamos. El incendio fue de noche y nosotros llegamos inmediatamente en la mañana, llegamos al, ahí al lugar, a la discoteca. Nos reunimos con varias personas que habían sido testigos, activistas también de allá de Valparaíso. Después acá en Santiago se hicieron muchas reuniones. Me acuerdo de una reunión bien ampliada que hubo en el Prosit. ¿Te acuerdas del Prosit, el restaurante Prosit ahí en la Plaza Italia? Hubo una reunión donde llegaron las Ayuquelén, llegaron otros colectivos, llegó harta gente porque había una conmoción muy importante de lo que estaba ocurriendo. Eh, empezaron a llegar muchas cartas. De hecho, tengo estaba revisando porque va a salir un programa de televisión prontamente sobre los 30 años del incendio de la Divines, entonces me puse a buscar material y me encontré con cartas que habían llegado del extranjero pidiéndole al gobierno chileno, al gobierno de Elwin, una investigación rápida, una investigación veraz también, efectiva sobre lo que estaba ocurriendo y denunciando lo que hasta ese minuto se comenzaba a conocer como un ataque homofóbico. eh, Hay cartas de México, tú en ese tiempo estabas en México, entiendo. Hay una carta de la amante de la luna, hay cartas también de Barcelona, de Madrid, de Italia, de Argentina. Mira, fue un hecho que provocó una gran conmoción nacional e internacional. Hubo una petición de ministro en visita de parte del móvil, hubo una negación también de parte de la justicia. Y si bien después con todas las investigaciones que se hicieron, durante más de 25 años. eh, Siempre se sostuvo que había sido un ataque homofóbico, cosa que yo realmente nunca creí, por lo que yo había leído, investigado, hablado. Lo puse en mi libro Bandera Hueca, responsabilizando directamente a los dueños del local
Más bien esto siempre pareció para a mí una negligencia inexcusable de los dueños del local. Y bueno, finalmente la justicia determinó que así ha sido. No, nunca existió ese grupo de personas en un auto lanzando una bomba Molotov. Nunca hubo también una pareja de lesbianas, como se dijo al principio, que muy enojada, el que la habían echado a la discoteca y también ella era la responsable. Entonces, durante muchos años se especuló muchísimo, se tejieron muchas historias, pero de todas maneras, aunque no hubiese existido, no existió esta bomba Molotov en contra de la Divine, sí hubo mucha discriminación y eso se vio, se leyó en la prensa de la época, en el tratamiento que hicieron los medios, en el trato también que tuvo el servicio médico legal con los familiares de las personas muertas y también de los equipos forenses. Es decir, que la discriminación cultural, la discriminación estructural, la homofobia estructural también operó en este triste, lamentable, histórico caso. Era raro, ¿ah? Yo con el tiempo he ido analizándolo, era raro. Creo que también sostengo yo responsablemente que se crearon ciertas situaciones ficticias, eh, porque por ejemplo, en esos días del incendio de la discoteca Divine, recordemos y seamos claros en señalar que esta historia de que habían lanzado una bomba desde una camioneta, esta fue una afirmación que hicieron los dueños del local y la prensa hizo eco de esa afirmación y ahí surge esta tesis de que había sido un ataque homofóbico. Claro, por supuesto que para la prensa, para la opinión pública, era mucho más, era mucho más grandilocuente, era mucho más creíble, ¿no? Era mucho más espectacularizante, sensacionalista plantear esa tesis. Pero durante 25 años nunca se encontró esa camioneta, nunca se encontraron a esas personas, y lo que determinó la justicia finalmente es que no había habido un ataque directo, sino que había sido las fallas técnicas del local, la mala habilitación de la discoteca. Yo la conocí y siempre me pareció un lugar bastante precario. La única vez que yo fui, precario, un lugar, digamos, con muy pocas condiciones para funcionar como local de diversión nocturna. Entonces, lo que finalmente determinó la justicia es lo que yo en el libro Bandera Hueca también planteé, no solamente yo, sino que también otros testigos. Yo lo digo porque yo escuché, hablé con mucha gente también y hay testimonio en el libro que responsabilizan abiertamente a los dueños y eso determinó la justicia después de 25 años de investigación, pero no hubo posibilidad de encauzarlo ni de castigarlo porque el caso estaba prescrito. Ahora, cuando te digo que habían situaciones ficticias, también ocurrieron al interior del móvil histórico, que en ese tiempo lo lideraba públicamente Rolando Jiménez. Por ejemplo, llegaron amenazas de un supuesto comando Carlos Ibáñez del Campo, del comando homofóbico, comando respecto del cual nunca tuvimos ninguna más noticia, nunca hubo ningún tipo de acción, sino que llegaron como amenazas nomás al movimiento. Entonces siempre como que quedó esa duda si realmente había sido así o tal vez no, de alguna mente perversa, que quiso generar alguna situación pública eh, sensacionalista para generar también más atención al interior del movimiento. Oye, cuéntame, ¿en qué consistió esa toma que hicieron ustedes en el móvil? Mira, ¿Cuál fue la yo causa? tengo bien fresco todos esos recuerdos porque estamos reeditando el libro Bandera Hueca. Acuérdate que tú nos colaboraste, nos ayudaste también en En la primera su edición, sí, primera corrección. edición, ahora viene la segunda, con muchas cosas que quedaron fuera y con Qué una bien. actualización también en las notas sobre lo que ha pasado, porque ese libro contiene 10 años de historia y ya van más de 27. Eh, bueno, a propósito de todas estas ya discusiones que habían al interior del movimiento, las peleas, las luchas internas, hubo un caso bastante paradigmático y bastante sonado, que fue la ficha que hizo Investigaciones de Chile hacia un grupo de homosexuales.
En mayo de 1996 hubo un gran operativo, la noche del 4 de mayo de 1996 hubo un gran operativo en distintas discotecas de Santiago realizado por la Brigada de Delitos Sexuales y de Investigaciones, que terminó con la detención de más de 40 homosexuales. No solo la detención, sino que los detuvieron y los ficharon. Lo hicieron pasar por todo el proceso de ficha, con funcionarios vestidos de blanco, con guantes quirúrgicos, ¿no? Y los sometieron a fotografía, interrogatorio. Supuestamente después, como lo dicen los archivos de la época y los archivos de investigaciones, buscando a un joven que se había ido de la casa y que parece que era homosexual o que frecuentaba alguna discoteca homosexual, pero para nuestros muy duchos policías investigadores, parece que buscar a este joven homosexual consistía en detener, humillar, encarcelar y violar los derechos humanos de más de 40 homosexuales. Entonces, frente a esa denuncia, no, yo interpuse un recurso de protección en nombre mío, porque tú sabes que los recursos de protección son acciones individuales, no se piden, no son las instituciones las que ponen recursos. Entonces, bueno, esto alcanzó el ribete noticioso, salió en la prensa, en las noticias, porque además este operativo incluía unas cámaras de televisión nacional, de informe especial, eh, hicimos una conferencia de prensa, apareció en todos los medios, eh, y Investigaciones reaccionó, convocó a una reunión organizada por la diputada Fanny Poyarolo, donde fueron invitados los compañeros del móvil. Yo por alguna extraña razón no me quisieron llevar a mí a esa reunión, ¿no? Siendo que era yo el que había interpuesto el recurso de protección, acompañado por el abogado Alberto Espinosa, en ese tiempo de las iglesias sociales de ayuda FASIC, un abogado muy prestigioso de derechos humanos. Y bueno, la cosa es que en esta reunión con Nelson Meri, liderada por la diputada socialista en esa época, o del PDI, del Partido Demócrata de Izquierda, Fanny Poyarolo, acordaron primero que la existencia de las fichas era, o sea, estaban las fichas, y se supone que las rompieron ahí en la reunión, una cosa muy curiosa, ¿no? Y bastante como didáctica. Rompieron las fichas y las botaron a un papelero, como que si no existiera una copia o una ficha tecnológica, no sé, los compañeros del móvil, bastante poco astutos, y a cambio del retiro del recurso de protección, ¿no? También poco astuto, en el sentido que tendrían que haberlo negociado conmigo, porque el recurso estaba a mi nombre, no estaba a nombre de ellos. Entonces se comprometieron a retirar el recurso, que sé yo, a cambio de romper la ficha. Y cuando llegaron al móvil dijeron que yo tenía que retirar el recurso, yo hablé con el abogado y acordamos que no íbamos a retirar el recurso porque yo no había llegado a ningún acuerdo con ningún policía, con ningún director de investigaciones. Yo no estuve en esa reunión, así que no tenía por qué hacerme cargo de lo que ahí se había conversado, ¿no? Porque se habían violado los derechos humanos de estos compañeros. Esos compañeros habían confiado en nosotros, habían presentado sus testimonios, así que era imposible retirar el recurso. Todo eso generó una división o una tensión muy grande con Marcos Ruiz y con Carlos Sánchez fundamentalmente, que se resolvió finalmente cuando nos tomamos con la Michelle, esto fue a principios de junio del año 96, nos tomamos la sede del móvil porque ya sentíamos ya que no había vuelta, digamos, al interior del movimiento, ¿no? Por este afán también, digamos, este afán, no sé, digamos, institucional de querer negociar con los poderes del Estado. Además, todo eso coincidía con las elecciones, con unas primarias rosas que había organizado el movimiento para elegir un candidato a concejal. Bueno, con la Michelle ya estábamos hastiadas con el movimiento, con todo lo que estaba pasando.
con esta masculinidad también reinante de estos dos candidatos no gay que se presentaban, no había ninguna lesbiana, no había ninguna trans también ahí en la primaria. Entonces, yo también estaba muy cansado del movimiento, yo quería retirarme ya, pero quería retirarme con escándalo. Entonces decidimos con la Michelle tomarnos la sede del móvil como un gesto irreverente, como un gesto también insolente, como un gesto para demostrar el hastío con las políticas conservadoras que pese a la salida de Jiménez se mantenían al interior del movimiento. Así es que nos tomamos la sede del móvil, ¿no? Me acuerdo exactamente la fecha, junio creo que tendría que buscarlo. Eh, pero fue los primeros días de junio del año 96, donde nos tomamos la sede del móvil, ahí estuvimos todo un día, toda una noche, y creamos un efímero colectivo que se llamó Frente Travesti Anarquista de Liberación Nacional, que éramos nosotras dos, la Michelle y yo, ¿no? Y reclamábamos en contra del machismo, el autoritarismo al interior del movimiento. Y fue bien divertido porque, bueno, llegó toda la prensa.